Un gran saludo al equipo en Honduras y a la gente que está asistiendo hoy a esta presentación del estudio sobre cultura política en Honduras. Quiero felicitar en primer lugar a Marcelo Varela del IFER por haber impulsado este trabajo y por supuesto también a las coordinadoras, a Julieta Castellanos y Telma Mejía, que han hecho un enorme trabajo de coordinación de un estudio que creo que tiene muchos elementos de novedad, pese a que las metodologías son conocidas, creo que no se aplican suficientemente para la comprensión de la cultura política y de hecho no se le da el espacio que debería darse a la cultura política. Cuando se habla de las tensiones que vive la democracia, normalmente se enfoca más, tanto en América Latina como en Europa y otras partes del mundo, en las instituciones, en lo que pasa en determinadas instituciones, como justicia, la libertad de prensa, la emergencia de liderazgos populistas o autoritarios, y se mira mucho menos a lo que pasa en la sociedad civil, que es un componente también fundamental para comprender las perspectivas de resistencia, de construcción colectiva, de organización de un futuro común en una comunidad determinada. En este sentido, me gustaría destacar, en primer lugar, qué es la cultura política, ¿no? La cultura política es un concepto al que se alude mucho, se referencia mucho y no siempre se sabe bien de qué se habla. La cultura política se define en función de unas creencias, unos valores y unas actitudes. Hay que decir también que la cultura política nunca es homogénea, o sea, no todos los colectivos en un país determinado, en una ciudad determinada, tienen la misma cultura política, sino que conviven distintas formas de adhesión, o sea que no es homogénea, tampoco es estática, o sea, cambia a lo largo del tiempo, lo que es una buena noticia y a veces también una mala, porque incluso contextos que en un momento determinado pueden mostrar una elevada cultura política democrática, también pueden retroceder. Y es un ámbito, por supuesto, de disputa alrededor de esto. También se pueden detectar incongruencias, o sea, puede haber gente que sostenga que es tolerante, pero después tenga actitudes intolerantes. Por lo tanto, el estudio de la cultura política supone muchos retos. ¿Qué produce la cultura política? Bueno, aquí hay muchas dimensiones en disputa. Lo que está claro es que no hay explicaciones monocausales ni deterministas. Hay quienes piensan que son las élites las que producen la cultura política, otros creen que no. En realidad, supongo que hay una interacción siempre y ambos componentes, las bases y los liderazgos, son muy importantes. Por otro lado, está claro que la socialización y la educación importan mucho. Cuando hablamos de educación, podemos pensar sobre todo quizá en educación formal, en el rol de la escuela, que es sumamente importante para producir cultura política democrática, pero la socialización es mucho más que eso, o sea, las prácticas cotidianas en la familia, en las comunidades, también son muy importantes. Y sobre esto hay muchos hallazgos que seguramente se comentarán, que dan cuenta de cómo funciona esto en distintos lugares del territorio en Honduras. ¿Cómo se mide la cultura política? Nuevamente, hay muchas formas de abordarlo. Una de las formas que a mí me parece especialmente destacada y que está en el marco teórico con el que he contribuido es la que propone Dinora Azpuru, que mide la adhesión a la democracia, que se puede ver como una adhesión difusa, cuando a la gente se le pregunta si apoya la democracia independientemente del gobierno de turno, se pregunta también si estarían dispuestos a tolerar un gobierno no democrático o autoritario si resuelve problemas. Todos estos apoyos dan cuenta, apoyos o falta de apoyo, de la adhesión a la democracia. En segundo lugar, y muy destacado también la integración a procesos políticos. A mí me parece un elemento muy, muy importante que tiene que ver con la participación electoral, pero también participación contenciosa. O sea, la protesta en un ámbito democrático y la resistencia en ámbitos no democráticos tiene una función muy importante porque permite agregar intereses, articular demandas y plantearlas al sistema político, y por eso es muy importante. También el conocimiento
sobre los derechos, sobre el funcionamiento del sistema y los valores. Aquí un aspecto muy importante sobre todo es la tolerancia a las diversidades, la tolerancia sea, las diversidades en general, a los distintos grupos étnicos, distintos elementos de convivencia. ¿Por qué importa la cultura política? Pues importa, como decía inicialmente, porque la cultura política, que es algo dinámico, no homogéneo y en disputa, permite avanzar una agenda democratizadora. Creo que Guatemala es el ejemplo reciente que tenemos más potente. Sin la movilización de los grupos indígenas, el presidente Arévalo no estaría en el Ejecutivo. Por supuesto, hay muchas variables más, pero esta ha sido central y fundamental, y hay que entenderla como una parte de involucramiento, por un lado, esta segunda dimensión de la que hablaba, participación, pero también confianza en que articulando esos intereses se puede conseguir un objetivo colectivo, un bienestar colectivo. O sea, la cultura política refiere a lo colectivo, las salidas individuales van por otro lado. En este sentido es muy importante. Por supuesto, los ejemplos no siempre son exitosos, o por lo menos no exitosos de inmediato. Creo que el otro ejemplo reciente es Venezuela, donde la organización de la sociedad civil y de la oposición plantó cara a un régimen autoritario y consiguió unos avances muy importantes que quedaron de momento truncados. Pero en cualquier caso es fundamental en una comunidad la posibilidad de generar o fortalecer o sostener lazos de confianza interpersonal que permitan sostener o construir o ampliar una identidad colectiva positiva que permita a su vez pensar un futuro de la comunidad política posible en el que se pueda convivir con bienestar y respetando los derechos de todas y todos. Por esto, la cultura política, sin ser el único elemento que pueda conducir a la democratización, es un elemento indispensable también y que hay que prestarle mucha atención. Y por eso mismo vuelvo a celebrar muchísimo este estudio que aporta un conocimiento sobre el estado de situación en Honduras, en todo el territorio, con una metodología que permite, creo, captar mucho más que lo que permiten captar las encuestas y que darán lugar, esperamos, deseamos mucho, a generar políticas, acciones desde la sociedad civil para fortalecer estos elementos de una cultura política democrática que permitan incrementar las esperanzas de poder construir un mejor futuro colectivo para las y los hondureños.